Bueno, voy a hacer el resumen. Él estudió la carrera de medicina en la UNAM, el doctorado en ciencias biomédicas en aquella época, o ciencias médicas, también en la UNAM, pero estuvo con el doctor Steve Heber haciendo su tesis de doctorado. Es médico internista y nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Como les mencioné, hizo la tesis de doctorado y el postdoctorado, ¿no?, en Harvard Medical School con Steve Heber. Él les va a mostrar ahorita parte de esta historia, pero en general, bueno, Gerardo es un experto en todo, y desde la clonación del transportador sodio-cloro, del NSC, y tiene un trabajo espléndido sobre toda su regulación de Wing-sinasas, SPAC, en fin, de eso no vamos a hablar el día de hoy, pero seguramente por ahí saldrá algo relacionado. Actualmente es el director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Es jefe de la Unidad de Fisiología Molecular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Es miembro del SNI en la máxima categoría, nivel 3, desde 2004. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Universidad Nacional en el 2008 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2010. Muchas gracias, Gerardo, por haber aceptado venir aquí a darnos esta plática. Gracias, Laura, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación para platicar sobre este tema que es, en realidad, yo les voy a hablar un poco sobre el síndrome de Bartter, y como dice la primera diapositiva, si me la pone, por favor, sobre lo que hemos aprendido de la fisiología molecular gracias al estudio de las proteínas involucradas en estos síndromes. Yo, como dijo Laura, soy internista y soy nefrólogo, yo soy médico de adultos, entonces este tipo de enfermedades las vemos poco en los hospitales de adultos, las ven mucho más los pediatras, entonces mi experiencia desde el punto de vista clínico con estas enfermedades es prácticamente nula. Lo que yo me he dedicado es a la parte molecular. Una pregunta importante para entender el síndrome de Bartter es esta pregunta de cómo hace el riñón para concentrar o para diluir la orina, y esta es una de las propiedades fundamentales que tiene el riñón gracias a la existencia de esta estructura conocida como asa de Henle. Lo que ven aquí es una nefrona. Si le puede apagar un poco los focos de aquí enfrente. Lo que ven aquí es, como conocen, la estructura de un nefrón, de una nefrona que está compuesta por el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle, y después del asa de Henle sigue el túbulo contorneado distal y finalmente el conducto colector. Yo creo que no sirve el señalador. No, pero aquí tengo esto. Entonces, el conducto colector, recuerden que cada nefrona es individual hasta el túbulo conector. A partir de ahí, varias nefronas se conectan con el conducto colector y por eso se llama colector, porque colecta lo que viene de varias nefronas. La presencia del asa de Henle nos permite hacer algo que únicamente ocurre en esta parte del organismo y es el fundamento de lo que conocemos como el mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente tenemos una situación muy particular y es que podemos separar el transporte de sal del transporte de agua. Es el único lugar del organismo donde podemos hacer esto. El asa descendente de Henle, como dice aquí, básicamente es un lugar en donde se transporta exclusivamente agua. El asa descendente de Henle son células muy delgaditas, prácticamente no tienen actividad de sodio, potasio, ATPasa y sin embargo tienen una gran cantidad de acuaporina 1. Y dada la hipertonicidad de la médula, como ahorita veremos, entonces el líquido tubular que entra por el asa descendente de Henle tiene la capacidad de transportar únicamente el agua sin transportar la sal, con lo cual la sal se va concentrando a la misma concentración que esté el intersticio de la médula. Y después de regreso en el asa ascendente de Henle, particularmente en la parte gruesa, es donde se reabsorbe la sal en ausencia completa de reabsorción de agua. De tal manera que por un lado reabsorbemos el agua, por otro lado reabsorbemos la sal, y esto nos permite la posibilidad de concentrar el intersticio del riñón y de diluir el líquido
tubular que llega hacia el túbulo distal. Como ven aquí, el líquido que llega al túbulo distal llega con una concentración aproximadamente de 150 miliosmoles. El líquido que llega al asa descendente de Henle tiene la osmolaridad del plasma, 300 miliosmoles. A lo largo del asa descendente se va concentrando, tanto como esté concentrada la médula, puede ser hasta 1200 miliosmoles en el riñón humano. Y después el líquido que sube por el asa ascendente de Henle se reabsorbe una gran cantidad de sal sin agua, de tal manera que el líquido se vuelve a diluir al grado tal que cuando llega al túbulo distal el líquido está diluido a 150 miliosmoles por kilogramo, que es más o menos la mitad del plasma, y ahí se sigue diluyendo para llegar al final del conducto colector en aproximadamente 50 miliosmoles por kilogramo. De tal manera que el líquido que entra al conducto colector aquí tiene una osmolaridad que es 50 miliosmoles por kilogramo, viaja a lo largo del conducto colector y aquí pueden pasar dos cosas: puede salir como está o puede concentrarse a lo largo del túbulo colector, y esto se debe gracias a la diferencia que hay en la corteza y en la médula en términos de la concentración de urea y de sal, la cual está concentrada conforme nos vamos adentrando a la médula, de manera tal que la osmolaridad de la médula varía desde la osmolaridad del plasma, que es 300 miliosmoles en la unión con la corteza, hasta 1200 miliosmoles en la punta de la papila en el riñón humano. Entonces la médula tiene una gran concentración de sal gracias a este mecanismo de contracorriente, y entonces el líquido que viaja por el conducto colector puede o no ser transportado el agua a través de la acuaporina 2. Si no existe expresión de acuaporina 2 en ese momento en el conducto colector, esa es la condición en la que queremos perder agua, y entonces el líquido atraviesa el conducto colector casi sin reabsorción de agua y por lo tanto aparece en la orina final a 50 miliosmoles por kilogramo, y con eso perdemos una gran cantidad de líquido. Por otro lado, aquí es cuando no tenemos acuaporina. Por otro lado, si tenemos acuaporina 2 en las células principales del conducto colector, entonces se reabsorbe el agua, particularmente a lo largo del conducto colector, independientemente de lo que le pase a otros iones, se reabsorbe el agua y entonces el líquido se concentra tanto como concentrada esté la médula renal, es decir, hasta 1200 miliosmoles. Por eso, la mínima cantidad de orina al día en un adulto es de 500 mililitros al día, dado que los humanos tenemos la capacidad de concentrar la orina a 1200 miliosmoles por kilogramo o por litro, y la cantidad de osmoles que nos tenemos que eliminar al día son más o menos 600 miliosmoles, de tal manera que en el caso de tener que retener agua al máximo, si producimos 500 mililitros de orina a 1200 miliosmoles por kilogramo, entonces somos capaces de eliminar los 600 miliosmoles que tenemos que eliminar al día. Menos de eso se llama oliguria, porque menos de eso nos obligaría a retener productos tóxicos que ya no podríamos eliminar. Entonces, esta capacidad de diluir o concentrar la orina del riñón, como ven, la define la combinación de la función entre el asa de Henle y el conducto colector, en donde la presencia de acuaporina, la presencia de transportador de urea, que recircula la urea entre el conducto colector y el asa ascendente de Henle, y otra proteína fundamental es el transportador de sodio, potasio, 2 cloros en el asa ascendente de Henle, que permite la reabsorción de sal en este nivel. Y como ustedes saben, este transportador es sensible a diuréticos de asa como furosemide o bumetanida, y por eso es que estos diuréticos son tan eficientes en la clínica. Ahora, la hormona antidiurética es la encargada de activar a todos estos, de tal manera que la presencia de hormona antidiurética hace que la acuaporina 2 se exprese en la membrana apical. Esto permite la reabsorción de agua hacia el intersticio, pero al mismo tiempo evita la dilución de la médula renal, porque también se activan los transportadores de urea y se activa el transportador de sodio, potasio, 2 cloros, y con esto se mantiene la hipertonicidad de la médula necesaria pues para concentrar la orina. Si vemos los mecanismos moleculares, ahí es donde podemos entender cuáles son las diferentes posibles causas del síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es una enfermedad en donde lo que no funciona bien es el asa ascendente gruesa de Henle. Entonces se deja de reabsorber sal,
con todas las consecuencias que esto tiene en términos de deshidratación, de que disminuye la presión arterial, de que se aumenta la pérdida de potasio, se aumenta la pérdida de calcio, ahorita veremos por qué. Entonces, si esta es una célula del asa ascendente de Henle, este es el esquema que les voy a poner de lo que determinaron a principios de los 80, por un lado Greger y Slater en Alemania, por otro lado Hibbert y Andrioli en Estados Unidos. Y básicamente cuando existe tonicidad en la médula suficiente o bien el estímulo a través de receptores acoplados a proteínas G-alfa-S, ya sea por hormonas como la hormona antidiurética, la vasopresina, o otras hormonas como la PTH o las catecolaminas o el glucagón, existe esta proteína que es el transportador de sodio, potasio, 2-cloros, que transporta en forma electroneutra dos cationes con dos aniones. El sodio sale de la célula a través de la sodio-potasio ATPase en la membrana vasolateral. Los cloros se van hacia el intersticio a través de un canal de cloro conocido como CLCKB, que quiere decir Chloride Channel Kidney B, es uno de los genes que codifican para canales de cloro, está en la membrana vasolateral. Este canal de cloro tiene una proteína chaperona que lo lleva hacia la membrana vasolateral, es decir, el canal de cloro, una vez que se sintetiza en el retículo endoplásmico, no sabría a dónde dirigirse si no fuera por una proteína chaperona que se llama vartina, que lo lleva y lo inserta en la membrana vasolateral. El potasio recicla a través de un canal de potasio conocido como ROMK, y el resultado final es que logramos de un lado de la célula, en el lado intersticial, logramos la concentración de un catión y dos aniones, mientras que la recirculación del potasio hacia la luz, entonces genera un voltaje positivo para que, se genera un voltaje positivo dado que se concentró un catión de un lado y uno del otro lado. Este efecto hace al epitelio del asa de Henle termodinámicamente muy eficiente porque le permite reabsorber un segundo catión por vía paracelular sin gastar energía, y ese segundo catión puede ser sodio, calcio o magnesio. Por esta razón, en el asa ascendente de Henle, mientras más sal se transporte, más calcio se reabsorbe. Por esta razón, cuando tenemos un paciente en urgencias con hipercalcemia, entonces lo tratamos con furosemide, porque si le damos furosemide bloqueamos al transportador de sodio, potasio, 2-cloros, con lo cual bloqueamos la reabsorción de calcio en el asa ascendente de Henle y permitimos que el enfermo tenga una mayor calciuria y con esto reduzca el calcio en sangre. Por supuesto, esto es en ausencia de absorción de agua y por eso es que se diluye la orina. Entonces, puestos todos estos aquí, podemos entender los diferentes genes que pueden producir la misma enfermedad, que es el síndrome de Bartter. El primero de ellos es sodio, potasio, 2-cloros. Mutaciones inactivantes en el transportador de sodio, potasio, 2-cloros producen el síndrome de Bartter, y esto es fácil de entender porque si no funciona esta proteína, pues no se reabsorbe sal en el asa ascendente de Henle. El síndrome de Bartter tipo 2 es producido por mutaciones en el canal de potasio ROMK. ¿Por qué se produce la enfermedad? Por dos razones. Primero, porque si no reciclara el potasio que llega a la luz del túbulo es muy poquito. Acuérdense que en plasma tenemos 145 milicavalentes de sodio, pero solamente 4 de potasio. Entonces, por cada litro filtrado se filtran 145 milicavalentes de sodio, 110 de cloro y solo 4 de potasio. Y la mayor parte del potasio se reabsorbe en el túbulo proximal por arrastre, de tal manera que la cantidad de potasio que llega al asa ascendente de Henle es muy poquito. Si no hubiera aquí el canal para que recicle el potasio, entonces se acaba el potasio rápidamente y el transportador de sodio y potasio no puede funcionar. Entonces, por eso es importante que recicle el potasio. Por otro lado, si no reciclara el potasio, no se genera el voltaje positivo y se reduce entonces la eficiencia en el transporte de sal en esta región. El síndrome de Bartter tipo 3 se debe a mutaciones en el canal de cloruro en la membrana vasolateral. Esta es una mutación que evita la salida de cloruro. ¿Y por qué se produce la enfermedad? Pues básicamente porque el transportador de sodio, potasio, 2-cloros es una proteína muy sensible a la concentración de cloruro intracelular. Si el cloruro intracelular aumenta, ahorita veremos por qué, si el cloruro aumenta, entonces el transportador se inhibe. De tal manera que cuando no funciona el transportador de cloruro, entonces se concentra el cloruro en la célula y se inhibe el transportador de sodio, potasio, 2-cloros. El resultado final es el mismo, aunque como ustedes saben mejor que yo, los pacientes con síndrome de Bartter tipo 3 son pacientes que tienen un síndrome de Bartter que es un poquito menos grave.
Los pacientes tipo 1 y tipo 2 generalmente se manifiestan desde el nacimiento, los de tipo 3, ahorita lo vemos, se manifiestan un poco después. El síndrome de Bartter tipo 4 se debe a mutaciones en esta proteína que se llama bartina. La bartina es la chaperona que lleva el canal de cloruro a la membrana vasolateral. Entonces, si está mutada la bartina y no funciona bien, entonces no lleva el cloruro a la membrana vasolateral y entonces se obtiene el mismo resultado, se bloquea la reabsorción de cloruro y con esto el síndrome de Bartter. Finalmente hay un quinto síndrome de Bartter que se debe a mutaciones en esta proteína que es el sensor de calcio. El sensor de calcio en la membrana vasolateral sensa el calcio extracelular y esto produce la activación y producción de cosanoides dentro de la célula del túbulo del asa de Henle que inhiben tanto al transportador de sodio potasio 2-cloros como a ROMK, porque el calcio está induciendo la calciuria. Si nosotros inhibimos la absorción de sal, inhibimos la absorción de calcio. Entonces, si aumenta el calcio en plasma, este estimula el sensor de calcio inhibe al transportador de sodio potasio 2-cloros y entonces permitimos la calciuria, aumentamos la calciuria. Hay entonces mutaciones, hay pacientes reportados con mutaciones activantes en el sensor de calcio, a diferencia de los otros 4 tipos de síndrome de Bartter que son por mutaciones inactivantes. Hay mutaciones activantes del sensor de calcio que entonces inhiben en forma exagerada al transportador de sodio potasio 2-cloros y producen también la misma enfermedad. Ese sería el síndrome de Bartter tipo 5. Este es un ejemplo de las mutaciones que se han reportado en las diferentes proteínas, mutaciones inactivantes. Estas son las estructuras de las diferentes proteínas. Como ven, el transportador de sodio potasio cloro tiene 12 pasos transmembrana, ROMK tiene 2 y así los diferentes, el canal de cloro y bartina. Y estas son mutaciones puntuales que se han determinado como causantes de estas enfermedades. Las 4 son enfermedades recesivas, que quiere decir que los 2 alelos deben de estar mutados. Sin embargo, ahorita vamos a ver algo interesante al respecto. Más o menos la mitad de los casos son homocigotos clásicos, es decir, tienen la misma mutación heredada por ambos padres. Un 15% son heterocigotos compuestos, es decir, heredan 2 mutaciones diferentes, una del madre y otra del padre. Y el 35% son heterocigotos, que quiere decir que se ha determinado una de las mutaciones y la otra no, porque no está en una región codificante, muy probablemente está en una región promotora que no se ha secuenciado y entonces altera la expresión del gen, pero definitivamente deben tener mutación en ambos genes. Aquí se ve más o menos cómo están determinadas las mutaciones, si son sustituciones o no, si son de lesiones, si son proteínas truncadas, etcétera, en cada una de las diferentes proteínas que se han estudiado. Y como ven aquí, hay una diferencia interesante en algunos aspectos clínicos. Las mutaciones que en NKCC2 o CSB1, que también se llama, o ROMK, son mutaciones que producen manifestaciones inclusive antes del nacimiento con polihidroamnios, dado la exagerada producción de orina por parte del feto. En cambio, las mutaciones en el canal de cloro son mutaciones que se tardan más en hacerse evidentes y apenas la mitad de los niños tienen manifestación al nacer y el resto lo hacen generalmente en la primera año de vida, aunque algunos lo llegan a hacer en los primeros años de vida. Todos desarrollan hipocalemia, poliuria, nefrocalcinosis desarrollan todos menos los que tienen mutaciones en el canal de cloruro. Y otro dato interesante es la hipoacusia central. La hipoacusia se ve únicamente en los pacientes con síndrome de Bartter por mutaciones en bartina, porque la bartina es una proteína chaperona no solamente de CLSK-B, sino también de CLSK-A. Y estos 2 canales A y B en las células de estría vasculares del laberinto son importantes para proveer a la célula con el potasio que va a ser secretado hacia la endolinfa. Si estas proteínas no funcionan, no se puede sacar el cloro de la célula y entonces NKCC1, que es el que provee el potasio de la célula, se frena y por lo tanto no hay potasio para ser secretado a la endolinfa, la calidad de la endolinfa disminuye y entonces los niños tienen sordera sensorineural. Bueno, aparte del síndrome de Bartter,
tenemos otras proteínas involucradas en síndromes de pérdida de sal o de ganancia de sal en la nefrona. Una de ellas es NSC. NSC, como ven aquí, es el transportador de sal que se localiza en el túbulo distal. Aquí está el transportador de sal y es el que está después de la mácula densa en el túbulo distal, es el responsable de la absorción de sal en el DST1 como única proteína responsable, en DST2 también el canal de sodio INA que interviene en la absorción de sodio, y esta proteína NSC, que es el transportador de sodio-cloro, es de la misma familia que el de sodio-potasio 2-cloros, es inhibido por los diuréticos de tipo tiazida. Y cuando esta proteína no funciona, también se produce un síndrome parecido al síndrome de Bartter. Se han determinado más de 150 mutaciones diferentes en NSC que producen síndrome de Gitelman. Como ven aquí, todas estas en rojo son aminoácidos que se han determinado como causantes del síndrome de Gitelman, que se parece al síndrome de Bartter, es una alcalosis metabólica hipocalémica hereditaria, pero un poco menos grave que el síndrome de Bartter. Nuevamente, la mayoría de las mutaciones son puntuales, algunas han sido de lesiones de algún pedazo o mutaciones en un sitio aceptor que cambia la presencia o no de un exón. La mitad nuevamente son heterocigotos compuestos, 30% son homocigotos y un 15% solamente tienen mutación en un gen porque no se ha determinado la mutación en el otro gen. El síndrome de Gitelman es una enfermedad menos grave, usualmente se manifiesta en la segunda década de la vida, es una enfermedad autosómica recesiva y se parece al síndrome de Bartter, tiene alcalosis metabólica hipocalémica, tiene hipomagnesemia, tienen hipotensión arterial, como les digo es menos grave, y la diferencia fundamental con el síndrome de Bartter está en la calciuria. En el túbulo distal, la relación entre la absorción de calcio y la de sodio es exactamente inversa, es diferente al asa de Henle. En el asa de Henle vimos que a mayor transporte de sal, mayor transporte de calcio. En el túbulo distal es al revés, a mayor transporte de sal, menor transporte de calcio y viceversa. De hecho, en ocasiones, en pacientes con litiasis renal de origen renal, utilizamos tiazidas para mejorar al paciente, porque si a un paciente le damos tiazidas, bloqueamos al transportador de sodio-cloro y eso aumenta la reabsorción de calcio y entonces disminuye el calcio en orina y la probabilidad de hacer litos. Entonces, en los pacientes con Gitelman, al no funcionar el transportador de sodio-cloro en el túbulo distal, aumenta la absorción de calcio y por lo tanto tienen hipocalciuria. En la época pregenómica, cuando había una duda entre si un paciente tenía un Bartter menos grave o un Gitelman más grave, la forma de distinguirlos es midiendo el calcio en orina. Si tienen hipercalciuria es un síndrome de Bartter, si tienen hipocalciuria es un síndrome de Gitelman. Hoy en día pues se puede directamente secuenciar los exomas del gen y determinar la mutación en forma precisa. Sigue siendo más barato medir el calcio en orina y con eso es suficiente para distinguirlos. El síndrome de Gitelman en todos los casos se debe a mutaciones en el transportador de sodio-cloro. Hemos estudiado algunos a lo largo de los años y hay diferentes mutaciones, como ven en este Western blot, hay mutaciones que afectan la producción adecuada de la proteína. Como ven aquí, hay algunas mutaciones en donde sí se ve que el transportador tiene esta banda superior de glucosilación y otros donde de plano no se ve glucosilación. Aquí sí se ve, por ejemplo, en este de acá no se ve. Entonces las mutaciones que impiden la glucosilación son mutaciones más graves, digamos, de que afectan a la proteína en forma más importante y ni siquiera puede glucosilarse, no llega a la membrana. Las que sí se glucosilan con cierta frecuencia puede llegar algo de la proteína y tener cierta función y probablemente asociarse con un síndrome menos grave, de tal manera que se han determinado diferentes mecanismos para la producción del síndrome de Gitelman. La más común es el número 3, que es un defecto en la recirculación de vesículas. La proteína sí se sintetiza, sí se glucosila, pero su inserción en la membrana no es adecuada y entonces algunas se insertan, pero no todas, entonces la función disminuye. Otras más graves pueden ser mutaciones que de plano alteran totalmente la síntesis o que previenen la glucosilación, con lo cual la proteína ni siquiera llega a salir del Golgi.
Hay algunas que sí llegan a la membrana y se insertan bien, pero simplemente no funcionan. Y finalmente alguna mutación por ahí lo que hace es aumentar la velocidad con la que se degrada la proteína. Y entonces, aunque sí se sintetiza y se inserta bien en la membrana, rápidamente es eliminada y entonces tampoco funciona. Se han estudiado grandes familias y poblaciones, y eso ha determinado claramente el papel preponderante que tiene el transportador de sodio cloro en la regulación de la presión arterial. Vean, por ejemplo, esta gran familia con síndrome de Gitelman, con muchos individuos en negro enfermos, en blanco los sanos y en negro y blanco los que son portadores. Y entonces pudo estudiar, como ven en la gráfica de acá, la presión arterial y la eliminación de sal en la orina. Y entonces claramente se ve que la presión arterial ajustada por edad y sexo, se ve claramente que los pacientes que tienen mutación en los dos alelos, aquí son individuos que tienen la presión arterial baja, mientras que los que tienen mutación en un alelo tienen la presión arterial casi normal en comparación con los que no tienen ninguna mutación. Sin embargo, claramente vemos abajo que esta presión casi normal se debe a que son comedores compulsivos de sal. Se ve aquí que la excreción urinaria de sodio es mucho mayor que en los pacientes control, lo cual quiere decir que son pacientes que están ávidamente ingiriendo sal para poder sobrevivir porque la están perdiendo. Y esta pérdida de sal tiene algunas implicaciones interesantes. Por ejemplo, en este estudio que hizo Richard Lifton, analizó la secuencia del transportador de sodio cloro y de sodio potasio cloro en la población de Framingham. Como ustedes saben, Framingham es una población cerca de Boston, donde se han estudiado los aspectos relacionados con enfermedad cardiovascular a lo largo ya más de 50 años y se han determinado ahí los factores de riesgo para mortalidad cardiovascular. En esta población, en 3.125 sujetos fueron secuenciados estos genes y se encontraron mutaciones puntuales en 49 de ellos en uno de los alelos, no en los dos, es decir, son portadores. Ninguno, por supuesto, expresaba el síndrome de Gitelman o de Bartter, simplemente eran gente normal, ¿sí? Con una mutación ahí. Lo interesante de esto es que comparando estos 49 individuos con el resto de la población de Framingham, como ven aquí en rojo, todos tenían la presión arterial sistólica y diastólica más baja, ninguno desarrolló nunca hipertensión arterial y esto se debe a que disminuye la función. Varias de las mutaciones encontradas en este estudio de Richard no se conocían como causantes de síndrome de Bartter o de Gitelman, así que nosotros las estudiamos en este trabajo y como ven, efectivamente la mayoría de estas mutaciones tienen algún efecto en reducir la actividad del transportador. Vean, sin embargo, que mientras que algunas disminuyen totalmente la función del transportador, otras solamente lo hacen a la mitad o al 30% en NSC o en NKCC2. Pero vean que es interesante que ninguno de esos pacientes desarrolló hipertensión arterial y ninguno tuvo mortalidad cardiovascular. Ninguno de esos pacientes se murió de problemas cardiovasculares. Y yo por eso digo que esto equivale a ingerir una dieta baja en sal toda la vida. Estos son individuos que tienen una mutación en un alelo que les hace perder un poquito de sal. Y eso es suficiente para protegerlos del riesgo cardiovascular por el resto de su vida. Bueno, otras enfermedades interesantes son en el extremo de la hipertensión arterial que, dada la epidemia de esta enfermedad, pues nos interesa mucho entender. Como ustedes saben, la hipertensión arterial es la epidemia probablemente más importante que existe hoy en día en la actualidad, aunque otras enfermedades como las enfermedades asociadas a HIV, el cáncer de mama o la diabetes hacen más ruido. En realidad, el número de muertes relacionadas a hipertensión arterial en el mundo son por encima de todas estas juntas. Se calcula más o menos el 30% de la población adulta en las ciudades como la Ciudad de México tienen hipertensión arterial. Y por eso entender mecanismos de hipertensión arterial pues resulta importante. Y como ven aquí, hay una enfermedad que se conoce como síndrome de Gordon o pseudohipoaldosteronismo tipo 2 o hipertensión hipercalémica familiar, que es una imagen en espejo del síndrome de Gitelman. Es una enfermedad dominante, cursa con hipertensión arterial y con acidosis metabólica, hipercalemia, hipercalciuria, normomagnesemia
disminución de la densidad mineral ósea. Es exactamente imagen en espejo del síndrome de Gitelman. Y además estos pacientes con esta enfermedad, con un poquito de tiazidas, todo se les corrige, lo cual desde el principio indicaba que la activación de este transportador es fundamental en causar esta enfermedad y por lo tanto en causar hipertensión arterial. De tal manera que en el túbulo distal pues tenemos estas dos opciones, o un transportador de sal que no funciona, que produce entonces hipotensión arterial con hipocalemia, o un transportador de sal que funciona además, que produce entonces hipertensión arterial con hipercalemia. Y básicamente el mecanismo es el siguiente. Normalmente en el túbulo distal está pasando sal, parte de esta se reabsorbe a través del transportador de sodio-cloro y otra llega a la parte más distal en el túbulo conector y el conducto colector. La que llega a la parte más distal, entonces el sodio se reabsorbe por el canal de sodio, INAC, aquí en morado, y esto genera un voltaje negativo en la luz que entonces produce la secreción de potasio a través del canal de potasio ROMK o de los BK channels. De tal manera que la llegada de sal a la parte distal de la nefrona se asocia con secreción de potasio. En el síndrome de Gitelman, pues no se reabsorbe sal en el túbulo distal y entonces se reabsorbe más sodio en la parte distal de la nefrona y con esto se aumenta la secreción de potasio en la parte distal de la nefrona y por eso los pacientes desarrollan hipocalemia. En el caso del síndrome de Gordon o PHA2, aquí lo que tenemos es un paciente que tiene hipercalemia crónica. ¿Quién puede tener hipercalemia en forma crónica? Pues básicamente nada más hay de a dos. O se tiene la filtración glomerular baja o se tiene alta. Casi todos los pacientes que vayan a ver en su vida con hipercalemia van a tener la filtración glomerular baja, tienen enfermedad renal crónica y por eso hacen hipercalemia. Pero si vemos un paciente con hipercalemia cuya filtración glomerular es normal, entonces las opciones que nos quedan es que esto sea o no sensible a aldosterona. Si es sensible a aldosterona, pues entonces es un problema en la secreción de aldosterona. Pero si es resistente a aldosterona, pues solamente nos quedan estas dos opciones, o tiene un síndrome de pseudohipoaldosteronismo tipo 1 que se asocia a pérdida de sal, esto es un defecto en el receptor de mineralocorticoides en la túbulo colector, o tiene pseudohipoaldosteronismo tipo 2 que se asocia con retención de sal y por lo tanto con hipertensión arterial. Entonces, básicamente, un individuo con hipertensión arterial e hipercalemia cuya filtración glomerular sea normal, pues entonces tiene síndrome de Gordon. Este es un síndrome raro, pero nos ha abierto un panorama enorme para entender mecanismos moleculares de reabsorción de sal. ¿Qué pasa en el síndrome de Gordon? En el síndrome de Gordon, pues entonces no funciona de más NSC, eso hace que llega menos sal a la nefrona distal y por lo tanto se secrete menos potasio. Aquí se absorbe la sal por NSC, no llega tanto sodio al conducto colector, por lo tanto se reabsorbe menos sodio en esa región y entonces no se secreta potasio. El aumento en la reabsorción de sal en el conducto, en el túbulo distal, produce entonces hipertensión arterial y la resistencia en la secreción de potasio en la parte distal de la nefrona es la causante de la hipocalemia. ¿Por qué es interesante? Porque nos ha permitido conocer una serie de proteínas que regulan la función de la nefrona distal. La primera de ellas fue esta publicación en 2001 del grupo de Richard Lifton, donde demostró que dos genes que codifican paracinasas producen el síndrome de Gordon. Inicialmente se pensó que el síndrome de Gordon iba a ser una enfermedad por aumento en las mutaciones que aumentaran la función de NSC. Eso no funciona, eso no sucede. Lo que sí sucede es que la función de NSC está aumentada, pero está aumentada porque están mutadas las proteínas que lo regulan. Una de ellas son estas dos, Wnt1 y Wnt4. Aquí vemos en este extremo que algunas familias con síndrome de Gordon tienen deleciones intrónicas en la WNK1 que producen la enfermedad. Como ven en esta figura, todos aquellos pacientes en negro, ¿sí?, son aquellos pacientes en donde se puede amplificar con PCR un pedazo. Si se fijan, donde está negro hay una banda blanca aquí abajo, acá también, donde está negro hay una banda baja, donde está blanca no lo hay. ¿Qué quiere decir? Que el intrón 1
del gen que codifica para WNK1, que mide normalmente 45 kilobases, lo cual sería imposible de amplificar con una PCR, de repente en estos pacientes se puede amplificar un pedacito con 2 primers en el extremo. Eso quiere decir que perdieron la mayor parte del intrón 1 y eso se asocia a un aumento en la expresión de WNK1. En el caso de WNK4, que está del otro lado, las pacientes con mutaciones en esta sinasa lo que tienen es, como ven ahí, mutaciones puntuales en una región acídica que ven abajo, en donde hay una serie de aminoácidos básicamente con carga negativa y uno de ellos es mutado y cambiado por un aminoácido con la carga contraria, y esto es suficiente para producir la enfermedad. Las WNK son 4 sinasas que tienen una región aminoterminal seguida de un dominio de serin-trionin sinasa aquí en azul y después por un dominio carboxiterminal de diferentes longitudes. En esta región de aquí es donde está el dominio acídico, en donde mutaciones puntuales en WNK4 producen la enfermedad. En esta región de aquí existe este residuo de aminoácido en donde si lo mutamos podemos eliminar la actividad de la sinasa. Y en este de aquí se los marco porque en esta región de aquí, en todas las serin-trionin sinasas existe una lisina catalítica, una K que aquí no existe, y por eso estas sinasas se llamaron WNK, que quiere decir with no K, sin lisina, por eso fueron bautizadas así. Resulta que de todos los pacientes con pseudohipoaldosteronismo, los que tienen mutaciones en WNK1 o en WNK4 son los menos. Así que durante varios años estudiamos a las WNK1, pero sabíamos que había familias con esta enfermedad que no tenían la mutación en estas sinasas, pero no se tenía el poder suficiente con clonación posicional para encontrar las mutaciones. Hubo que esperar hasta principios de esta década, en donde las metodologías de secuenciación exómica permitieron encontrar las mutaciones en estas otras familias. Ustedes saben que hoy en día podemos secuenciar todos los exones de un individuo por $500 en una sola mañana, de tal manera que si uno tiene una familia de enfermos, les puede secuenciar a cada miembro de la familia todos los exones y entonces encontrar dónde están las mutaciones, si es que tiene mutaciones en regiones codificantes. Y de esta manera, simultáneamente el grupo de Richard Lifton y el de Javier Yannematier en París encontraron mutaciones en los pacientes con pseudohipoaldosteronismo tipo 2 que no tenían mutaciones en WNK1 ni en WNK4, y las encontraron en estas otras proteínas que están mencionadas aquí. Algunas familias con una enfermedad dominante o recesiva, mutaciones en una proteína llamada KELCH3 o mutaciones de novo prácticamente en una familia en una proteína llamada CUL3. Estas dos, ¿qué son? Estas dos proteínas, ¿qué pasó aquí? Se apagó, va de nuevo. Estas dos proteínas, CUL3 y KELCH3, codifican para proteínas que, déjenme poner esto, ¿sí? Quién sabe por qué se apagó, pero se apagó. Entonces, este es el trabajo que encontró mutaciones en las dos proteínas, en KELCH3, tanto recesivas como dominantes. Aquí ven familias claramente recesivas y otras dominantes, y en CUL3 vean, prácticamente todas son de novo, son mutaciones de novo, solamente las tiene un individuo, pero ni la mamá ni el papá tienen esa mutación, sino que la adquirió de novo. Estas proteínas lo que hacen es formar este complejo proteico conocido como una ligasa de ubiquitina tipo ring. CUL3 hace un dímero en donde se une por el extremo aminoterminal una CUL3 con otra, y a su vez ese dímero de CUL3 fija a otro dímero de KELCH3 que está aquí, y KELCH3 es una proteína que tiene dos dominios, el dominio BTB en donde se une a CUL3 y el dominio propela en donde fija a la proteína blanco. Esta proteína blanco, una vez fijada por KELCH3, entonces se convierte en sustrato de la ligasa E3 tipo ring, y la ligasa de ubiquitina puede pegarle residuos de ubiquitina a la proteína. Y ustedes saben que pegarle ubiquitina a una proteína significa señalizarla para ser degradada. Es el otro gran mundo de regulación de proteínas diferente a la fosforilación y defosforilación. Entonces, si ubiquitinamos proteínas, las señalizamos para ser degradadas.
Resulta que si uno analiza la parte clínica, se ve que las mutaciones en CUL3 y en KELCH producen una enfermedad que es más grave que las mutaciones en WINK1 y en WIN3. Como ven aquí, por ejemplo, la edad del diagnóstico en los pacientes con mutaciones en CUL3 en todos los casos es alrededor de 10 años o menos, mientras que en pacientes con mutaciones en WINK1 o WIN4 hasta diferentes momentos porque se tarda más en producir la enfermedad. El potasio sérico también es más alto en CUL3 que en KELCH3 y a su vez más alto que en las mutaciones de WINK1, lo mismo que la acidosis, el bicarbonato es más bajo en los pacientes con CUL3 y así. Y lo mismo en la edad de diagnóstico, en los pacientes con CUL3, mutaciones en CUL3, prácticamente todos son hipertensos antes de los 20 años de edad, mientras que los pacientes con mutaciones en WIN4 o en WINK1 se hacen hipertensos a lo largo de la vida. Es decir, las mutaciones en CUL3 y en KELCH3 producen una enfermedad más grave que las mutaciones en WINK1 y en WIN4, y eso hizo suponer que entonces, desde el punto de vista molecular, CUL3 y KELCH3 deben de estar antes de WINK1 y WIN4 y por lo tanto CULCH3 y KELCH3 deben de afectar a WINK1 y WIN4 que a su vez afectan la actividad del transportador y efectivamente varios trabajos mostraron que la proteína blanco, la proteína a la cual fija KELCH3 para ser ubiquitinada son precisamente WNK1 y WNK4. De hecho, la región en donde KELCH3 reconoce a WINK1 y WIN4 es precisamente en la región acídica. Y entonces las mutaciones en la región acídica de WIN4 lo que hacen es evitar que sea reconocida por KELCH, por lo tanto no es ubiquitinada y por lo tanto no es degradada, con lo cual aumenta su expresión. En el caso de las mutaciones de KELCH3, pueden ocurrir en la propela, en cuyo caso dejan de reconocer a WINK1 y WIN4 y no la degrada, o pueden ocurrir en la región BTB, en cuyo caso no se forma adecuadamente la ligasa de ubiquitina, el complejo proteico, y por lo tanto no funciona. Y en el caso de CUL3 es muy interesante, porque en el caso del CUL3, todos los casos descritos es una mutación en donde se produce una deleción que reconoce el sitio de splicing del exón 9. Y entonces se sintetiza una proteína que se queda con el intrón 9 metido y entonces es una proteína que funciona diferente y aparentemente KELCH3 también es un sustrato de CUL3 y al no funcionar CUL3, KELCH3 deja de ser ubiquitinado y entonces deja de funcionar la cascada de regulación hacia WINK1 y NSC. Ha sido un trabajo de muchos años, muchos laboratorios para entender todo este complejo de proteínas que regulan a NSC. Lo que sabemos ahora es que estas proteínas regulan a NSC. Entonces las WINKs activan a NSC y por lo tanto cuando están mutadas las WINKs o KEL3 o CUL3, entonces hay un aumento en la activación de NSC y eso produce la enfermedad. Sin embargo, muchos datos sugieren que las WINK, particularmente WIN4, podrían ser una sinasa que tenga una propiedad tanto de inhibir como de activar a NSC. Y recientemente entendimos esta dualidad de la sinasa sobre la actividad de NSC gracias a un trabajo que hizo una de mis alumnas, Silvana, en donde demostró algo muy interesante y es que demostró que WNK4 es una sinasa que es sensible a cloruro intracelular. Los transportadores como el de sodio, potasio, 2 cloros o el de sodio cloro, sabemos de muchos años atrás que son transportadores sensibles a la concentración de cloruro y sabíamos que esto tenía que ser a través de una sinasa sensible a cloruro. Bueno, resulta que esa sinasa sensible a cloruro es particularmente WIN4. En concentraciones altas de cloruro, en esta parte de la diapositiva, en concentraciones altas de cloruro, entonces tanto WIN4 como WINK1, pero particularmente WIN4, se inhiben, no pueden autofosforilarse y por lo tanto no pueden activar a NSC. Cuando Silvana mutó a WIN4 en el sitio de unión de cloruro, que es esta de aquí, que dice L322F, le quitó el aminoácido donde sabemos ahora que se une el cloruro, entonces WIN4 se convierte en una sinasa constitutivamente activa. En el otro extremo, en una condición donde hay disminución del cloruro intracelular, entonces tanto WINK1 como WIN4 se pueden activar y entonces pueden a su vez fosforilar al transportador, bueno, a una sinasa intermedia que se llama SPAC y de ahí fosforilar al transportador y por lo tanto activarlo.
Lo que todavía no entendemos es cómo sucede esto. Es decir, por cualquier mecanismo, las mutaciones en Wnt1 son de lesiones intrónicas que aumentan la expresión de Wnt1. Las mutaciones en Wnt4 son mutaciones en la región acídica que impiden su reconocimiento por Kelch y por lo tanto impiden la degradación de Wnt4, con lo que aumenta Wnt4. Las mutaciones en Kelch o en Cul3 le dan en el traste a la función de la ligasa y por lo tanto no pueden ubiquitinar a Wnt1 y Wnt4 y por lo tanto aumentan Wnt1 y Wnt4. Lo que todavía no entendemos es por qué esto produce la enfermedad, qué es lo que hace que Wnt1 y Wnt4 pierdan la sensibilidad a cloruro, porque si bien la sinasa está aumentada, los pacientes tienen exactamente las dos cosas que hacen que estas sinasas se inhiban. Tienen hipertensión arterial y tienen hipercalemia. Sin embargo, las sinasas no están inhibidas, están sobreactivadas, activando a NSC a pesar de que el paciente está hipertenso y está con hipercalemia. Entonces, todavía no entendemos qué es lo que hace que, aunque la sinasa está aumentada, pierda la sensibilidad a cloruro. Estamos tratando de determinar qué es lo que pasa dentro de la célula del túbulo colector que le permite a la sinasa cambiar su sensibilidad a cloruro, y parece ser que esto tiene que ver con la expresión de una isoforma específica del túbulo distal en una de estas wings que tiene una particularidad en relación a la regulación de estas. Para terminar, quiero mostrarles cómo este conocimiento molecular nos ha ayudado a entender conocimientos mucho más extensos, no solamente a nivel de enfermedades endémicas como la hipertensión arterial, sino inclusive conocimientos a nivel poblacional. Y me refiero específicamente a este tipo de conocimiento. Estos son estudios que probablemente alguien aquí reconozca. Y son los estudios, el primero de acá, de hace ya varios años, el estudio DASH en pacientes para determinar el efecto de la dieta sobre la presión arterial, y el lado de allá es un estudio publicado hace apenas unos cuantos meses, ambos en el New England. El estudio DASH mostró básicamente que la gente que come potasio le baja la presión arterial, y de ahí salió el famoso come frutas y verduras. El potasio viene en las frutas y verduras. La gente que come frutas y verduras, que tiene una ingesta de potasio mayor, le baja la presión. Ahí se ve la presión sistólica y la diastólica. En las líneas de abajo son los individuos que comen frutas y verduras. La línea de hasta arriba en negro son los individuos que comen poco potasio. Lo mismo muestra este otro trabajo. Este otro trabajo es un trabajo enorme donde le midieron la excreción urinaria de sodio y potasio a 110,000 individuos en diferentes países del mundo. Y básicamente lo que muestra ese trabajo es que a mayor consumo de potasio, menor mortalidad cardiovascular y menor presión arterial. Comer potasio hace que la presión baje y eso nos protege. También mostró el estudio que la baja ingesta de potasio, que esa es la dieta occidental, la baja ingesta de potasio se asocia con mayor presión arterial y mayor mortalidad cardiovascular. Y como se ven esas barras, a los diferentes niveles de consumo de sodio, de todas maneras, mientras más potasio se ingiera, mayor sodio se pierde en orina. ¿Cómo pasa esto? Bueno, resulta que el regulador maestro para esto es precisamente NSC. NSC, como vieron en las diapositivas que les mostré, determina cuánta sal llega a la parte distal de la nefrona, y mientras más sal llegue, más podemos absorber sodio y por lo tanto secretar potasio. Si no llega sal al conducto colector, se absorbe poca sal por el canal INAC, por lo tanto se genera menos voltaje negativo en la luz y por lo tanto se secreta menos potasio. Si yo quiero perder potasio, tengo que hacer que llegue sal a la nefrona distal, para que al conducto colector, para que entonces el sodio se pueda absorber por INAC y entonces pueda secretar potasio por ROMK. Y resulta que si yo le doy a escoger al riñón qué prefiere, sodio o potasio, siempre va a escoger el potasio, porque el potasio es un ion que nos puede matar hoy mismo. El sodio se tarda más. Si yo tengo una ingesta, pónganse a pensar, normalmente tenemos 4 miliequivalentes de potasio por litro de sangre.
O sea, tenemos como 20 miliequivalentes de potasio dando vueltas por la sangre, ¿no? Circulando. En una buena comida con potasio podemos ingerir como 50 o 70 miliequivalentes de potasio en una sola sentada, lo cual quiere decir que en un solo golpe podemos triplicar el potasio en el plasma. Si no hacemos algo urgente nos morimos de paro cardíaco, pero resulta que no nos morimos porque sí hacemos varias cosas urgentes. Una de ellas es meter el potasio a las células musculares con la insulina y la otra es regular la excreción urinaria de potasio. Si yo le doy mucho potasio al sistema, el riñón siempre va a escoger perder la sal para perder el potasio. Al revés, si le doy poco potasio al sistema, el riñón siempre va a escoger retener sal para evitar que se pierda potasio, porque insisto, el cambio en el potasio sérico es un problema mucho más grave que si cambiamos un poco la reabsorción de sal, la cual a largo plazo nos lleva a hipertensión arterial, pero se tarda más tiempo en hacernos daño. Así que ahora sabemos, en este estudio que recién publicamos, que hay una relación, como ven en este trabajo, con cambios muy pequeños en la dieta de potasio en animales, muy pequeños, que prácticamente no cambian el potasio dentro de lo normal, ¿sí? En el extremo de acá está la cero dieta de potasio, que por supuesto sí baja el potasio como a 3, pero si se van para allá, de 0.1, 0.5, 1 y 5, como verán, la concentración de potasio, todo diríamos que está dentro de límites normales, y sin embargo, la actividad de NSC medida por fosforilación, vean cómo hay una relación lineal clarísima entre cuánto potasio hay en el plasma dentro de límites normales, cuánto potasio hay en el plasma con cuánto funciona NSC. A mayor cantidad de potasio, menor función de NSC para que ésta pueda ser excretada. Y el mecanismo ahora también lo conocemos más o menos con detalle. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que esta es una célula del túbulo distal. La célula se encuentra en este estado de reposo, menos 60 milivolts, tiene una concentración de potasio externo de 6 milimolar y interno de 60 milimolar. ¿Qué pasa si bajamos el potasio? Si bajamos el potasio a 2 milimolar, entonces cambiamos el gradiente y lo que hacemos es que se salga potasio de la célula, con lo cual aumenta la negatividad de la célula, se hiperpolariza porque se salió el potasio. Y la respuesta de la célula a la hiperpolarización, pues entonces es abrir los canales de cloruro en la membrana vasolateral para disminuir la hiperpolarización, con lo cual disminuye la concentración de cloruro dentro de la célula, deja de inhibirse la WNK4, esta se fosforila y activa al transportador de sodio cloro. Entonces ahora entendemos más o menos bien el mecanismo molecular por el cual cambiar la concentración de potasio en el líquido extracelular tiene como consecuencia el inhibir o activar al transportador de sodio cloro y con esto regular la cantidad de sal que llega a la orina final, y de ahí entonces que la dieta alta en potasio es una dieta que es útil para regular la presión arterial a la baja a nivel poblacional, mientras que la dieta baja en potasio, que es la que consumimos con frecuencia en las ciudades industrializadas ahora, pues tiene la consecuencia contraria, de tal manera que hoy en día comemos mucha sal y poco potasio, y es una de las razones por las que la hipertensión arterial es una epidemia tan importante. En fin, con esto los dejo. Lo que quería mostrarles es cómo nos ha ayudado el estudiar enfermedades raras para entender fenómenos comunes. Gracias, muy amable.